es la actividad académica uno de los pilares fundamentales, una de las obligaciones que tenemos nosotros para que nuestros matriculados puedan estar capacitándose permanentemente como una herramienta esencial del ejercicio de la profesión. Ya yo siempre lo digo en la jura, nos decía Couture que cada día que uno cuanto menos estudia es menos abogado. Y hoy estamos en un tiempo especial, donde la vorágine legislativa nos está llevando permanentemente a la creación de nuevos institutos, nuevas normativas, nos reforman las normas con las cuales todos estudiamos y si no nos actualizamos, evidentemente somos menos abogados. Así que esta idea original que tuvo que ver con este congreso, donde nuestros institutos, que para nosotros esta actividad esencial que tiene el colegio, para nosotros es fundamental, porque de alguna manera este colegio, inserto en una ciudad, la ciudad concebida como la ciudad del conocimiento, también nos impuso esta obligación de jerarquizar para nosotros lo que es todo lo atinente a lo académico. Así que felicito a las autoridades del Congreso, Marchioni, al nuevo director del área académica también, Martini Poucha, y agradecerle a todos los institutos que participan activamente. Y hoy con un tema convocante y muy especial, en vista de estos primeros jóvenes 20 años de la reforma de la Constitución, donde cambiaron paradigmas que cuando nosotros todos, la gran mayoría, fuimos testigos de lo que fue la reforma de la Constitución, y en aquel entonces yo recuerdo que la Constitución se modificaba y se hablaba de otros temas, no de lo que hoy nos convoca, que son la creación de nuevos institutos, de nuevos derechos, y hablábamos más de lo que era un acuerdo, del famoso Pacto de Olivos, que eso parecía ser la excusa de la reforma de la Constitución. Y hoy, 20 años después, hablamos de nuevos derechos, la difusión de estos nuevos derechos que nos cambiaron y nos van a cambiar seguramente cada día más nuestra vida. Lo que tiene que ver los derechos en lo que hace al medio ambiente. En aquellos tiempos el medio ambiente era algo que no tenía la importancia que sí la tenía, y bueno, hoy es algo que toda la sociedad ha cambiado la forma de vivir por las consecuencias de del cambio climático, los derechos de defensa del consumidor. Para la colegiación también la creación del Consejo de la Magistratura, una pieza fundamental que tiene que ver de la participación de los abogados en la selección y en el juzgamiento de los jueces. Bueno, hoy, 20 años después, nos parece una buena excusa poder ver cómo toda esta reforma de la Constitución fue repercutiendo en todas estas pequeñas áreas que nuestros institutos seguramente van a tocar a lo largo de estos 2 días. Así que darles la bienvenida, agradecerle el compromiso de cada uno de los institutos, sus directores y sus miembros que lo componen, y sin duda que estas conclusiones servirán para seguir trabajando en adelante. Así que muchísimas gracias y que sean muy provechosos este buen congreso. Eran las palabras del presidente del Colegio de Abogados de La Plata, el doctor Fernando Levene. A continuación va a hacer uso de la palabra el doctor Fabián Salvioli, representando al Instituto de Derechos Humanos, bajo el título El ejercicio profesional para la persona humana, un mandato constitucional. El doctor Fabián Salvioli, que es abogado, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fundador y director de la carrera de posgrado de Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, miembro de la Asamblea General del Institut Internacional de Droit de l'Homme en Estrasburgo, Francia, consultor externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? Quiero comenzar, por supuesto, por agradecer al presidente del Colegio de Abogados, mi querido amigo Fernando Levene, al director del área académica, el doctor Marchioni,
y al profesor Benedetti, que ha estado en la organización de este concurso y hace un par de meses me convocó para este primer espacio de discusión. Y lo acepté con mucho afecto, digamos, porque me dediqué toda la vida a la vida académica y no ejercí. Yo soy un bicho raro en este lugar, porque yo no ejercí la profesión aquí enfrente, ni aquí a la vuelta. Defendí casos en foros internacionales, me tocó juzgar casos en foros internacionales. Hoy integro un órgano que supervisa a estados en el cumplimiento de sus obligaciones en Naciones Unidas. Pero yo no sé trabajar en una mesa de entradas, no sé hacer expedientes, no sé llevar casos adelante. Pero estudié para eso. Estudié efectivamente para eso. Y por eso el título de lo que pretende ser una charla se llama El ejercicio profesional para la persona humana, un mandato constitucional. Y quería empezar hablando de quienes estamos aquí. Somos personas muy diferentes, todas y todos aquí. Aquí habrá personas que tienen una determinada ideología, otra ideología, que les interesan tales temas, tales otros, pero hay una cosa, que efectivamente nos une. El día que decidimos estudiar Derecho. Eso sí nos une aquí a todas las personas. El día que decidimos estudiar Derecho lo hicimos básicamente por un fuerte sentimiento de justicia. No muy definido, pero sí que nos interesaba lo justo y el poder utilizar herramientas en favor de lo justo. Después, cada quien hizo su camino. Pero en ese lugar, en ese punto, diría Borges, en ese punto del infinito y de los planetas, en ese lugar, nos podemos encontrar. En el día en que decidimos exactamente estudiar Derecho. Buscaba algo que nuclee a todas las personas que podían venir hoy aquí. Decía, bueno, es ese día. Es el día en que decidimos dedicarnos al derecho y lo hicimos fundamentalmente por un sentimiento de justicia. Esa temprana vocación por la justicia sigue prendida. Es una llama que todavía tenemos, la reconocemos cuando nos vemos en el espejo todas las mañanas, cuando vamos a salir a trabajar. Aquella vocación, efectivamente, por la justicia, por la justicia. ¿La ubicamos en quien está, en la persona que nos devuelve el espejo cada mañana? Intentaré decir algo sobre la relación indisoluble entre la tutela de derechos humanos y aquella vocación temprana que todas y todos tuvimos el día que tomamos la feliz decisión de comenzar a estudiar Derecho para buscar justicia. Celebramos 20 años de la Reforma Constitucional y si el título de lo que pretende ser esta charla se llama El ejercicio profesional para la persona humana, un mandato de la Constitución, deberíamos presuponer de que antes no existía ese mandato y de que se subraya porque es algo nuevo. Si no, no hubiera tenido sentido ponerle ese título. Y es cierto, no había un mandato de ejercicio profesional en dirección a la tutela de los derechos humanos. Y no lo había porque no nos formaron para eso.
Y si bien no conozco los pasillos de tribunales, sí conozco los ámbitos académicos. Hace 25 años que enseño en la Facultad de Derecho de aquí y en otros espacios académicos. Vamos a ver, la Constitución Nacional representa un programa político, ¿sí? Es un programa político que en determinado momento se decide para que lleve adelante el Estado. El programa político que se adoptó en 1994, por los motivos que sea, hoy Fernando recién hablaba del Pacto de Olivos, los motivos que hayan dado, que hayan desembocado en la reforma constitucional, da igual. El programa político que se aprueba en esa reforma constitucional es de una fuerte apertura internacionalista con un énfasis indudable en derechos humanos, por todo lo que señalaba el presidente del Colegio de Abogados y por algunas otras cuestiones. El abordaje de los derechos de las comunidades originarias, las acciones positivas, etcétera, etcétera. Todo el capítulo de nuevos derechos y garantías, las cláusulas de salvaguarda democrática. Entonces, el programa político de la Constitución Nacional, el programa de gobierno que elige la Constitución Nacional para adelante, es un programa centrado en el respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todas las personas. Porque ¿cuál es el fin del Estado contemporáneo? Si hoy estuvieran aquí y tuvieran que hacer las teorías del Estado Locke, Rousseau, no podrían no hablar de derechos humanos. Sería realmente ridículo que se escriban las teorías del Estado contemporáneas y no se ponga la tutela de los derechos humanos como centro de la cuestión. Sería realmente inviable que hoy se construyan teorías del Estado que no centren como marco de acción la tutela y la garantía de los derechos humanos. El Estado está para respetar derechos humanos y si no, no sirve para nada. El Estado está para garantizar los derechos humanos y si no, no tiene sentido que exista. El Estado es para la persona humana, pero para todas las personas y para todos los colectivos. Y entonces podemos colegir de que antes el mandato constitucional no estaba centrado en proteger derechos humanos. No lo estaba un Código Civil que nos hacía distinguir entre hijos legítimos e ilegítimos. Y para aprobar derecho de familia en la facultad, decir que los hijos se dividen en legítimos y ilegítimos, y los ilegítimos se dividen a su vez en incestuosos, sacrílegos y adulterinos. Repita la ley, que así se aprueba. Y nos hacían olvidar la justicia, que no es lo mismo que el derecho, detrás de un positivismo completamente avalórico. Todavía se enseña así, en la facultad en la que yo enseño. En muchos espacios de la facultad en la que yo enseño. No era tan grave que el Código Civil distinguiera entre hijos legítimos e ilegítimos, porque todas las normas nos darán vergüenza en el futuro. Es decir, la democracia ateniense era una maravilla de su tiempo, pero claro, había esclavos, un montón de personas no tenían acceso a sus derechos, pero en su momento ha sido algo valioso. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ha sido una cosa que todavía hoy se recuerda, pero las mujeres estaban excluidas de esas garantías. Y así pasará con todos los ordenamientos jurídicos, porque los ordenamientos jurídicos no son sublimes. Cambian con el tiempo y se miran críticamente. Entonces no es tan grave que el Código Civil dijera eso. Lo que era grave es que quienes enseñaban derecho de familia no nos dijeran a quienes estudiábamos, si no nos dábamos cuenta de que eso era un espanto, en vez de decirnos que repitamos la ley. Eso era vergonzoso. Y esa es la facultad en la que yo estudié, donde muy pocas personas salían
de la gris repetición de textos y de normas, para plantearnos cuánto de justicia había en ese derecho. El mandato constitucional previo al año 94 nos llevaba a un ejercicio profesional absolutamente tecnicista y avalórico. Y nos hacía olvidar a aquella persona que fuimos, que decidió en algún momento la vocación por la justicia y eligió al derecho como herramienta para las mismas. La actual Constitución Nacional pone a la persona humana en el centro y lo hace desde las distintas fuentes, nacional e internacional. No tiene sentido aquí hablar del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, todo el mundo lo conoce más que bien. Sin embargo, seguimos enseñando la pirámide jurídica. Ya fue, dice mi sobrino, en una expresión que nosotros no utilizamos. La pirámide jurídica no explica el fenómeno de este tiempo, no lo puede explicar. No hay más una pirámide jurídica que pueda explicar la teoría del derecho. Fue una teoría magnífica, pero ha sido superada, como es lógico. Hay que buscar otra imagen que no sea ya una pirámide, no sé, una clepsidra. El reloj de arena, quizás, ya que estamos jugando con el tiempo y con lo que decidimos cuando iniciamos el camino de estudiar derecho. El centro es la persona humana y las fuentes son internas e internacionales. Pero eso obligan a quienes operan en el derecho, a quienes lo practican, a quienes lo ejercen y a quienes lo deciden, a resolver con la fórmula más favorable a los derechos de la persona, sea cual sea la fuente que nos brinde esa fórmula. Y esto es así porque si bien cuando nosotros estudiamos en la facultad el derecho internacional parecía una cosa plenamente alejada, hoy está aquí y llegó para quedarse. Y hace tiempo que es así. Y la ignorancia o el desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, lo único que le genera al Estado son sanciones internacionales. Condenas en los distintos comités de la Organización de Naciones Unidas o condenas en el Tribunal Regional que tenemos, que es, por supuesto, como ustedes conocen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica. Y por eso, uno de los temas de este Congreso, se refiere al control de convencionalidad, que es una fórmula nueva de decir lo obvio y lo viejo, y es que los Estados no se pueden escapar de sus obligaciones que soberanamente adoptaron cuando ratificaron tratados de derechos humanos, y que eso obliga a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. Y entonces, el juez o la jueza a nivel local es juez o jueza convencional. Y entonces la pirámide jurídica ya no sirve para explicar esto. Sin embargo, en nuestras facultades se sigue enseñando como si esto no existiera, o son muy pocos los espacios en los cuales se plantean estas cuestiones. Y eso lo único que genera es formación de personas que privan de derechos a quienes defienden, ya me voy a referir al ejercicio cotidiano de la profesión,
o que resuelven mal las cosas y que entonces después le generan responsabilidad internacional al Estado. Como resolvió la Corte Suprema de Chile, haciendo lugar a una previsión constitucional, el artículo 19 en su momento, que le permitía censurar la difusión de una película. Y lo hizo bajo la lógica de la pirámide. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, yo acá tengo el Pacto de San José de Costa Rica que me prohíbe la censura previa. No puedo. Y acá tengo la Constitución que me permite la censura previa. La Constitución está arriba en el vértice de la pirámide y el Pacto de San José está abajo en el vértice de la pirámide porque viene Constitución, tratados internacionales, Entonces yo aplico la Constitución y hago lugar a la censura previa. Cuando llega el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte le dice, lo siento mucho, yo no soy un órgano que aplica la Constitución de Chile. Yo aplico el Pacto de San José y usted, cuando ratificó el Pacto de San José, lo que tenía que hacer era cambiar su Constitución para adecuarla al pacto, al menos en esa norma. Y entonces, no solo lo condeno, porque ha violado la libertad de expresión al no permitir la difusión de esa película, sino que además usted va a tener que cambiar su Constitución. Esto, si hubiese sido dicho en la época en que yo estudié Derecho, hubiera sido considerado un escándalo. No pasa nada. ¿Qué pasó? Y nada, pasó que Chile cambió la Constitución en ese artículo y ya está. Y adecuó la norma interna a la previsión convencional. Ahora, si quienes ocupaban los espacios en la Corte Suprema de Chile se hubieran formado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues no hubieran expuesto a su país a una condena internacional. La Corte Suprema de Argentina en ese sentido lleva mucha ventaja. Ha tenido no solo una recepción muy fuerte de lo que plantean los instrumentos internacionales, sino incluso de la propia interpretación que llevan adelante los distintos órganos de aplicación de los tratados internacionales. ¿Qué nos pasa con el ejercicio profesional cuando litigamos en materia civil, comercial, laboral, penal y derechos humanos? Bueno, yo dije que no conocía, pero no es cierto, litigué 3 o 4 años al principio de cuando me recibí, ejercí 3 o 4 años la profesión de abogado litigante. El conocimiento de los derechos humanos en este país vino de la mano de la tragedia, vino de la mano de la dictadura militar. El común de la sociedad se enteró de los derechos humanos a partir de la dictadura militar y socialmente, pero no solo socialmente, sino también en el ámbito profesional, los derechos humanos están asociados a desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es lógico que así sea, pero eso marca una mirada absolutamente reduccionista de derechos humanos. Claro que el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas es una cuestión de derechos humanos, y es una cuestión elemental y central de derechos humanos. Pero lo es tanto como el derecho a la educación, lo es tanto como el derecho a la salud, lo es tanto como el derecho al trabajo. Entonces, la sociedad no puede decir de que los derechos humanos no le interesan, porque es como decir, no me interesa la salud, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que es mucho peor, un abogado o una abogada no puede decir que los derechos humanos no le interesan, porque eso es la representación de una profunda ignorancia. Es como si Aníbal Lecter fuera vegetariano. No se puede. O sos Aníbal Lecter o sos vegetariano, pero las dos cosas no se pueden. Los derechos humanos son una herramienta extraordinaria para la defensa de los intereses en juicio de las personas que representamos. Aunque nunca litiguemos un caso de tortura o desaparición forzada, entonces, no capacitarse en esa temática es privar de defensa a las personas que representamos, en cualquier tipo de
juicio que sea. Pero esto deriva justamente de la falta de formación a nivel académico en las facultades. Por ejemplo, en nuestra Facultad de Derecho se decide incorporar una materia de derechos humanos. Está bien, era hora, además. Pero no tiene ningún sentido si el derecho civil se sigue enseñando como si la impronta de los derechos humanos no existiera. No tiene sentido si el derecho administrativo no se enseña también con el impacto que los derechos humanos generan en el derecho administrativo. No tiene sentido si el derecho penal no se examina a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si esto continúa siendo una pequeña isla, pues el impacto nunca va a ser el debido. Y por eso a mí me impresionó muy gratamente cuando Miguel dijo, bueno, queremos como primera cuestión, lo hizo por una cuestión estratégica, dijo, vamos a poner como primera charla una charla de derechos humanos en el Congreso. Lo hizo por dos motivos. El primero es porque realmente cree que los derechos humanos son una cuestión estratégica. El segundo es porque es mejor lo malo al principio. Entonces, se hacía esto en el inicio y ya todo lo que viene después será mucho mejor, será superior y qué sé yo del otro, y la gente olvidará rápidamente este mal trago, ¿no? La falta de formación a nivel académico en derechos humanos en la Facultad de Derecho y en el resto de las facultades es lo que genera políticas de Estado violatorias de derechos humanos. Déjenme explicarme. ¿Qué grado de soberbia que tenemos quienes somos profesionales en general? No nos damos cuenta además, pero fundamentalmente en los ámbitos académicos. Decimos, no, bueno, la sociedad es un desastre, pero por suerte la universidad es una isla. Claro, eso estaría bárbaro si no fuera porque el 85% de las personas que ejercen cargos de dirección en política pública han pasado por las universidades. 85%. Entonces, que las universidades no se hagan responsables de la política pública es un poco paradójico. La política pública negatoria de derechos es responsabilidad de cómo formamos en las universidades. Pero es un espejo en el que las universidades, por supuesto, no les gusta mirarse. Ahora bien, adivinen qué profesión tienen la mayoría de esos 85%. Exactamente. Entonces, si alguien no puede escapar de mirarse en el espejo de lo que pasa en las políticas públicas a nivel local, provincial, nacional, etcétera, etcétera, son quienes trabajamos en las disciplinas jurídicas. Entonces, claro que tenemos que ver con lo que le sucede a nuestras sociedades. No hay disciplina jurídica que no pueda abordarse en perspectiva de derechos humanos. El derecho civil, el derecho comercial, el derecho fiscal, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho penal, constitucional obviamente. Existen normas e instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y otros tratados que no llegan a jerarquía constitucional, pero que igualmente son aplicables en nuestro país, que brindan herramientas fabulosas para la defensa de los intereses en cualquiera de esos fueros en lo que nos toque litigar. Pero además son instrumentos que los jueces y las juezas deben aplicar. Y será que uno ya se hace un poco viejo, qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Pero me tocaba dar una charla organizada por... Fue la última charla que organizó Carmen Argibay sobre tutela internacional de derechos de las mujeres en la por la Oficina de Defensa de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y un magistrado del Fuero Federal me decía que
los instrumentos de tutela de derechos de las mujeres eran discriminatorios y que debería existir, en todo caso, también instrumentos de defensa de derechos de los varones. Antes me esforzaba por responder. Ahora le dije, y se lo dije públicamente, usted no puede ser juez. Usted se tiene que ir del Poder Judicial. Porque es no entender nada, ¿sí? Es como si mi cirujano me fuera a operar y diga, no, yo prescindo de la anestesia, digamos, más o menos eso. Mire, haga otra cosa, pero usted cirujano, no. Estas cosas deben ser tomadas en serio, porque no tomarlas en serio niegan derechos. Los varones no tenemos idea de aquello por lo cual atraviesan las mujeres. Si yo voy a buscar trabajo, nadie me pregunta si pienso tener un hijo o no, y nadie lo tiene en cuenta. Yo puedo desarrollar mi proyecto de vida sin tener que optar entre mi vida personal o profesional, las puedo llevar al mismo tiempo. Todavía las mujeres no. La igualdad jurídica no quiere decir de que en los hechos efectivamente eso pase. No entender la perspectiva de género, no entender por qué es importante de que haya una convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, incluso la doméstica, en relación a las mujeres, es no entender nada. Preguntar por qué no hay una convención que tutele igualmente los derechos de los hombres es patético. Es una buena oportunidad para callarse la boca. Pero no para hacer una pregunta a título de parecer inteligente, digamos, y quedar realmente como un ignorante. Porque no asumir perspectivas de derechos en el ejercicio profesional termina negando derechos. Y cuando se nos niegan derechos la cosa es complicada porque la vida es una sola, entre otras cosas. Entonces está bueno, como dice mi sobrino, que mejor no se nos nieguen los derechos, efectivamente. Y quienes tuvimos la oportunidad de formarnos y pasar por las universidades, no tenemos derecho a hacernos los tontos. No tenemos derecho a excusarnos en tecnicismos jurídicos que pueden llevar a una aplicación del derecho que deja de lado el valor justicia. El mandato constitucional en derechos humanos, ya voy a ir terminando, entre otras cosas porque si no las charlas mías ya empiezan a ser violatorias de la Convención contra la Tortura, cuando pasan mucho tiempo, entonces voy a ir terminando efectivamente. El mandato constitucional en derechos humanos no ha sido acompañado de instituciones a la altura. La Corte Suprema es quizás una excepción. Pero en el Poder Legislativo se sigue legislando como si los instrumentos de derechos humanos no generaran obligación. En muchas áreas de los poderes ejecutivos se sigue actuando como si no hubiera mandatos efectivos en materia de derechos humanos que cumplir. Y en las facultades se sigue enseñando como si esto fuera una cuestión utópica y no una cuestión de efectiva realidad jurídica. Así como el juez de la charla de la Corte Suprema, no era un juez de la Corte Suprema, era un juez federal que estaba allí. Quienes no estén dispuestos a abordar desde los derechos humanos el ejercicio profesional deberían abandonar la profesión. Pero sencillamente por una cuestión de estrategia, ya ni digo por convencimiento, digo por una cuestión de estrategia. Por la estrategia de defensa de derechos de sus clientes. Que sinceramente, hay un mandato constitucional entonces ahora para ejercer la profesión para la persona humana. Y es un mandato de un paradigma nuevo, que ya tiene 20 años al menos en
nuestro país y que potencia una apertura internacionalista hacia los instrumentos internacionales de tutela y protección de derechos humanos. Es un mandato que nos potencia como profesionales. Y es un mandato que nos habilita a ser personas creativas, que eso también está bueno. No el ejercicio rutinario de repetir la norma, porque cada vez que firmamos un escrito y ponemos será justicia, a veces no es justicia. Lo escribimos rutinariamente, pero no necesariamente. A veces pedimos aplicación de normas, pero no necesariamente esa aplicación de normas es justicia. Digo, en el examen de muchos países en Naciones Unidas me toca ver legislaciones que establecen diferencias en sucesión hereditaria para mujeres y para hombres. Bueno, eso es derecho, pero no es justicia. El mandato centrado en derechos humanos es el que nos recupera la justicia como valor previo y como valor superior al derecho. Se centra fundamentalmente en la dignidad inherente que cada mujer y que cada hombre tiene. Es un mandato que nos permite ser creativos, es un mandato que nos permite ser mejores jurídicamente, es un mandato que nos permite defender mejor los intereses de las personas que representamos y es un mandato que nos permite mirarnos al espejo en la mañana y encontrar efectivamente a la persona que decidió por primera vez estudiar ciencias jurídicas porque creía en el valor de la justicia. Muchas gracias.